de estar en el mundo es la crisis, entonces no hay forma de hacernos cargo de ella, pues nos envuelve. La conciencia crítica es una apreciación reflexiva que reconoce con ciencia su propia situación de crisis. De modo que esta no significa la superación de la situación crítica, sino concretamente el saber de sí mismo como crisis. Si bien hay una aportación sumamente interesante a mi modo de ver de la conciencia crítica, el problema se mantiene. Es pues distinto estar en crisis que ser consciente de esta situación. Efectivamente, llegados a este punto, es posible ver que la conciencia crítica puede significar un primer paso en el posible abandono de esta situación de soledad existencial. Para resolver un problema es necesario ser consciente, aunque la conciencia, y un problema humano, aunque la conciencia no lo solucione por sí misma. Desde la conciencia crítica podemos ser conscientes de nuestra situación, pero no necesariamente dejar de ser ahí, en términos heideggerianos. Pues estar en crisis existencial implica una cierta reducción al tiempo, a la situación en la que se está situado. En esta tesitura es comprensible la desesperación, pues en el tiempo no hay nada que esperar. Se trata de la absolución, o es una esperanza terminal, ¿no? No es estricta esperanza. Se trata de la absolutización del punto de vista o de la subjetividad misma, de una hermenéutica de la sospecha que, agotada la razón y la voluntad, se refugia en la subjetividad. Después de Kierkegaard viene la consolidación del yo, a mi modo de ver, Heidegger, Nietzsche, Marx, Freud, hasta terminar hoy en día en el pensamiento posmoderno, también llamado crítico, de múltiples manifestaciones. A mi modo de ver, en este sentido existencial, detrás de Habermas, Adorno, Horkheimer, Fromm, Kuhn, Feyerabend, Popper, entre otros, se encuentra Kierkegaard. En algunos la procedencia es clara. La conciencia crítica de estos pensadores del siglo XX comparte las claves existenciales de Kierkegaard y también, en muchos casos, las de Heidegger, pues el pensador de Friburgo las tomó del de Copenhague. Estas son las claves existenciales. 1. El descubrimiento de la conciencia. 2. El acceso al yo. 3. La crisis como situación. 4. La detección del límite. 5. La superioridad de la subjetividad sobre el pensamiento objetivo. 6. La ironía. 7. La perplejidad y la desesperación. La ironía es un gran síntoma de cierto malestar, ¿no? ¿Cuál es el método de acceso de la filosofía existencialista a la existencia humana? La afectividad. Heidegger caracteriza este privilegiado modo de acceso como sentimiento, al que corresponde el ser despertado, propio de la conciencia crítica. Heidegger toma de Kierkegaard que la angustia es el sentimiento radical y la caracteriza como la disposición afectiva eminente. La disposición afectiva eminente, señalando que, aunque Agustín fue el primero que abordó este asunto, Lutero fue quien lo trató de un modo máximamente eficaz y posteriormente Kierkegaard es quien más hondamente ha penetrado en el análisis del fenómeno de la angustia. Tanto la interpretación de la angustia que hace Kierkegaard como más claramente después la de Heidegger es llevada a coincidir con su concepción de la existencia, identificando este sentimiento con la existencia de modo solipsista. La angustia aísla, abre al Dasein, como un solus ipse, dice Heidegger. Heidegger detecta una confusión histórica entre la angustia y el miedo. Detecta una confusión, pero no alcanza a distinguirlos, a mi modo de ver, correctamente. La causa de este error es consecuencia de otro en el orden ontológico: considerar el ser como único. Para este filósofo alemán, el ante qué del miedo es siempre un ente perjudicial intrahumano. De modo que eso ante lo que el Dasein retrocede es un ente de la misma índole del ente que retrocede. Esto es Heidegger. El Dasein mismo.
El hombre envuelto en el propio ser retrocede ante sí mismo, ¿no? Para Heidegger, aquello a lo que el hombre teme es a él mismo. El ser único retrocede ante sí mismo, ante su soledad, ante su existencia solitaria. Su monismo le lleva no solo a no distinguir el ser del hombre del ser del universo, sino tampoco el ser de Dios, por tanto. Tal olvido es en realidad el origen de su miedo existencial, o más estrictamente lo que en la genealogía del miedo he llamado miedo androteico, un miedo del hombre hacia Dios. El miedo a soltarse de sí mismo en la búsqueda de la trascendencia, a desaferrarse de su existencia, lo cual restituye el problema clásico del Capax Dei en el ámbito de la existencia personal. El hombre teme fracasar ante la búsqueda de Dios, al menos a mi modo de ver, y huye, como también señala Heidegger, pero no del mundo, sino de Dios, refugiándose en el mundo y sacralizándolo mitológicamente. Así la angustia no es el sentimiento propio de la caída, que da la espalda y huye de sí mismo en un lenguaje heideggeriano, como pensaba Heidegger, sino más bien el sentimiento de que aquel que ha olvidado no solo el ser que será, por haberle dado una cierta espalda existencial a Dios, sino también lo que es en tanto que caído, reduciéndose a la sola existencia como Dasein. Es decir, esto ha quedado muy denso. No solo el hombre en esa situación no solo olvida el ser que será, es decir, la libertad, sino que también el ser que es. Pues lo que se es dual. Quien se es dual con quien se será. La angustia es noticia de pérdida de conciencia del pecado personal. Pecado no en un sentido moralista, sino de distanciamiento de la trascendencia. Porque la angustia no tiene causa. La angustia, dice Heidegger, es angustia de nada. No hay un interlocutor. Heidegger no tiene angustia ante alguien, sino ante la nada, es decir, ante sí mismo y su soledad. Lo que en cristiano, a mi modo de ver, se suele llamar el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, la desesperación. Un ensimismamiento existencial, ¿no? El sentimiento de angustia desespera porque ha olvidado no solo el ser que será, sino también a modo de cascada lo que ahora es. Por eso, no es la angustia la que hace posible el miedo, sino que la angustia es consecuencia de la tristeza de tener miedo a Dios y consecuentemente de detener la búsqueda, detención que al prolongarse desespera. El tiempo me traiciona. Así entendido, el miedo androteico es más que una noticia. Es la reducción del ser a la existencia. La reducción del ser a la existencia. Su pérdida de actuosidad, o lo que es lo mismo, como se mostrará más adelante, la propia descoactivación en tanto que menguar del amar personal. Esto lo desarrollaré más adelante. Tanto la angustia como la desesperación dan noticia del miedo androteico y se distinguen porque la segunda muestra el decaer de la libertad personal con respecto a Dios, la desesperación, que se refugia en sí misma, mientras que la primera, la angustia, es el decaer de la libertad con respecto de la nada, que se refugia en el universo. Por eso Heidegger detecta la crisis personal principalmente en el orden del fundamento, a modo de angustia, como ser ahí, mientras que Kierkegaard la detecta además a modo de desesperación, como enfermedad mortal, por lo que su noticia de la crisis, su conciencia crítica superior, es en el orden del origen, no en el orden del universo. Me gustaría hacer un desarrollo de lo que significa noticia. Pero no simplemente diré
Simplemente diré que cuando hablamos de noticia no nos referiremos a ideas, pues las noticias son superiores a las ideas, porque estas son operaciones iluminadas y aquellas virtudes. De tal modo que las noticias siguen a los actos, son realidades comunicadas. Son comunicaciones de los actos en el hombre. Es decir, que el ser personal, al menos como lo considero, y después explicaré por qué, no solo se manifiesta, sino que da noticia de su actividad. Da noticia de su actividad. Es lo que podríamos llamar ese tipo de noticias, las noticias de la actividad del ser personal, son las del afecto, las que podríamos llamar afectos del espíritu. Son interpersonales. Son interpersonales principalmente en orden al origen. Es decir, considerando que se es persona con un ser que sea trascendente. Y luego también interpersonales entre las personas humanas, si se quiere. Estas se distinguen de los estados de ánimo, por ejemplo, propios del ápice de la esencia humana, de las emociones propias de las facultades superiores del alma, de los sentimientos que dan noticia de la sensibilidad corpórea, lo cual corresponde con esa triple composición antropológica que tanto gusta Blanca, de cuerpo, alma y espíritu, ya presente en la tradición griega, en Platón, y en la cristiana, en San Pablo, por supuesto, y en los padres de la Iglesia. De los 6 puntos que ibas a tratar, vas por el tercero. Voy entrando al tercero. Vas entrando al tercero. Pero son más breves. Mándanos un WhatsApp. Abandonar la situación crítica significaría, por tanto, dar un salto trascendental. Sí. Y hay que ver qué significa eso, pero hay que decirlo ya desde ahora, al margen del cual es inevitable aburrimiento o desesperación. ¿Cómo se da ese salto trascendental? Punto número 3, el salto trascendental y la persona en el orden del ser. El salto trascendental es un abandonarse, un abandono, abandonando al sí mismo en búsqueda de una realidad trascendente. Abandonarse, que no puede ser menos que persona, esa realidad trascendente. Por eso abandonar es desaferrarse de una existencia limitada para alcanzar una existencia que no sea solitaria, sino que coexista, o si se quiere, que sea con. Esto, para los que conocen la filosofía de Polo, pues está muy bien desarrollado. Atreverse a soltarse de sí esperando ser más. Ser además. Es lo que Polo llama el carácter de además. Este abandono consiste en aceptar que se es además de lo que se es. Es decir, que hay una realidad trascendente que soy, que no se reduce a mí mismo. Que no se reduce al yo. Lo cual, a mí mismo en tanto que yo. Lo cual implica que hay una realidad en mí que es abierta. Es decir, que soy, pero no soy en solitario, sino que habría que decir, si se quiere, cosoy. El ser o es absurdo o entonces es una realidad abierta. Lo cual no significa que sea en ningún caso definitiva. Es decir, no es el ser, no es por tanto lo que es, sino además de lo que es. Y eso implica un cierto abandono del límite existencial. Es decir, abrir el límite de mi propia existencia, desaferrándome de sí mismo en busca de trascendencia. Lo cual elimina el prestigio de lo único, de que el ser sea uno, del sí mismo, y por tanto excluye el monismo. El abandono de sí mismo abre paso a la exclusión del monismo. Así entendido, el abandono del límite existencial
implica una ampliación de la filosofía en su núcleo trascendental. Es sabido que el quehacer filosófico consiste en la distinción. Distinguir es saber. La distinción es un criterio adecuado para valorar la altura de la filosofía en su propio momento histórico. Y a mayor distinción, mayor altura. De este modo se puede ver que si la filosofía es saber, a mayor distinción más se sabe, la cual da lugar a una cumbre en la historia de la filosofía. Por el contrario, si se oscurecen las distinciones descubiertas o no se transmiten efectivamente a las nuevas generaciones, tienen lugar las grandes caídas de la historia de la filosofía que significan declive o crisis. Desde estos declives se comprende el olvido y oscurecimiento del ser al que antes hemos aludido. De entre esas grandes cumbres se pueden destacar las que posiblemente sean las tres más elevadas, a mi modo de ver, y que a su vez hacen frente a las tres crisis más profundas del pensamiento. Las diré muy sintéticamente. Primero, frente a la crisis presocrática, se encuentra el gran hallazgo aristotélico de la distinción acto-potencia, que dio lugar a la noción de hábito, por medio del cual es posible afirmar que la unidad cuiditativa y la unidad del orden son alcanzadas por el uso de la capacidad inductivo-intuitiva de la mente humana. Esa distinción es un poderoso modo de resolver dificultades. Aristóteles es un resolvedor de dificultades. Blanca nos plantea aquí una dificultad y es lo que estamos intentando abordar. Y muy concretamente, en la situación griega, es la solución al problema platónico del movimiento. ¿Cómo se pasa del conocer al no conocer? Del no conocer al conocer. ¿Cuál es la índole estricta de la distinción entre esos dos estados de la mente? Segundo, frente a la crisis tardomedieval, donde las relaciones fe-razón se tambalearon entre el averroísmo latino y el aristotelismo heterodoxo, se encuentra el gran hallazgo tomista de la distinción esencia, acto de ser, que dio lugar a la noción de creación ex nihilo, y que desde su teoría de la participación le permitió demostrar metafísicamente el conocimiento de la existencia de Dios como causa trascendental, causa totius esse, de las criaturas, pues a diferencia de ellas, que son compuestas, en Dios acto de ser y esencia se identifican. Ipsum esse subsistens. Con la distinción de la quinate se resolvió el problema del conocimiento metafísico de Dios como creador, como distinto a las criaturas, el acto de ser creado e increado. Dos actos de ser distintos. Desde Aquino se aclaró que el hombre es intelectualmente capax dei y que consecuentemente el crecimiento esencial y consecuentemente el crecimiento esencial se abrió paso. La modernidad, constantemente inconforme con la distinción alcanzada, se embarcó en el proyecto de ampliar el conocimiento humano para dar cabida a la libertad de conocer a Dios no solo metafísicamente, sino también para conocerlo íntimamente y amarle según la fe revelada. Los primeros modernos eran profundamente cristianos y los últimos también, en buena medida. Es así como surge el oscurecimiento del ser personal o la trascendentalidad de la libertad y sobre todo el amor como una crisis antropológica. Satisface con la solución tomista de creación ex nihilo. A esta última crisis, a mi modo de ver, la modernidad propone como método para resolver este problema el acceso íntimo a Dios, la subjetividad. Ese es su método, la subjetividad, lo que ya he expuesto antes, ¿no? A esta última crisis se enfrentó también Leonardo Polo y a mi modo de ver la resuelve nunca en un caso definitivo, porque la libertad no es definitiva. Sin embargo, las palabras aquí me traicionan. La resuelve a partir de su hallazgo del método del abandono del límite mental, que dejando atrás el conocimiento objetivo muestra la distinción trascendental del ser de la persona humana con el ser del universo, designando al acto de ser personal como además, distinto del acto de ser del universo, al que denomina persistencia. Es decir,
ofrece una noción, una comprensión de dos actos distintos en el ámbito del ser, en el orden trascendental. El método del abandono del límite mental es una nueva exposición de la distinción real, esencia S, en provecho de la antropología, como fruto de una noción de persona en el orden del ser. Pasaré al siguiente punto, que es la condición dual. Si el ser es único, el crecimiento es imposible. Más aún si se pretende un crecimiento libre. El crecimiento necesario es posible, pero un crecimiento libre es imposible. De aquí que se puede decir que el principal enemigo de toda filosofía realista es el monismo, presente originalmente en la propuesta de Parménides en la filosofía antigua y repuesta, a mi modo de ver, por Hegel en la moderna. Como ya se ha señalado, Aristóteles es el primero que detecta lo problemático del monopolio de lo uno. Tanto su ampliación metafísica como la de Tomás de Aquino representan una insistencia en rechazar el prestigio de lo único. Y como ven, aquí estamos ya conectando bastante con la ponencia de Jesús. Por su parte, Polo detecta este mismo problema en su propia situación histórica. Dice, la posibilidad de caer en el monismo acompaña a la filosofía con frecuencia. Que acompaña a la filosofía con frecuencia se insinúa en ella e incluso la domina. Por eso la antropología moderna es una equivocación, una frustración de la ampliación de lo trascendental. El giro copernicano es una transposición del monón. Eso es Spinoza, Kant, Hegel. Transponer el hombre al monismo es un error elevado. Y Polo propone que hay cierta simetría entre la modernidad y el pensamiento clásico, lo cual abre paso ese abandono del monismo a la noción de ser como coexistencia, como ser además, lo cual indica riqueza, mientras que ser solo es una reducción propia de la escasez. La persona, en ese sentido, en el sentido del abandono de la existencia solitaria, la persona es entonces crecer trascendental. Surge la noción de dualidad, o si se quiere, de coacto. Y a mi modo de ver, desde esta noción hay un abordaje mucho menos problemático de la diferencia, desde la noción de dualidad. El ser no significa solo monón, sino además riqueza, crecimiento, ganancia. O dicho de otro modo, el ser no se reduce a persistir, sino que es libre. Dicho de otro modo, el ser del universo se distingue realmente del ser de la persona humana. Esto obviamente pues da para un gran trabajo filosófico. ¿Por qué una antropología trascendental o una ampliación de la metafísica a favor de la antropología como filosofía primera elimina el carácter desesperante de nuestra situación? Porque la libertad en el plano de la coexistencia no es arbitral, sino dual, que no es lo mismo. Es decir, surge un ámbito de la libertad que es íntimo, un ámbito de la libertad existencial, pero que no es existencial, sino coexistencial. Por lo tanto, no es carente de referencia, sino que coes con una realidad que me sobrepasa, que es más allá de mí, pero lo cual no significa en ningún caso que sea una existencia abandonada, sino abierta, como diría Polo, a una máxima amplitud. Pasaré ahora al punto número 5.
esto que estoy proponiendo, que es el abandono del límite, ya no mental, sino de la propia existencia, permite descubrir la existencia como abierta a otras personas y sobre todo al origen de mi propia persona, que no puede ser menos que personal. Eso es un salto trascendental, es decir, el salto de mi existencia a una realidad que sea más allá de mí. Es ahí donde el hombre tiene en su mano, si se quiere, la libertad, una libertad que es trascendental. Es decir, la posibilidad absurda de ser en solitario, que desespera, o el salto trascendental que consiste en abandonar, en desaferrarme de mí mismo, abandonar el ser solitario, en búsqueda de un ser que me trascienda, el cual nunca poseo de un modo definitivo, porque justo es un ser trascendente, si no, remito al ámbito de mi existencia nuevamente y desespero. Es ahí donde está lo que he llamado salto trascendental. Este salto reconoce que en la solución del problema existencial o problema del dentro, lo que está en juego es la propia existencia. Lo que se pone en juego ya no es el pensamiento, sino el ser. Pongo en juego el ser, ¿no? Aquello que antes he llamado actuosidad del ser. Es decir, el acto de ser no es un acto estático. De modo que lo abandonado no es ya solo el objeto pensado, sino también el abandono del propio ser que es en espera de ser además del además que es. Es decir, en espera de ser además, no solo además, sino además con la trascendencia. Este abandonarse es una ampliación en la misma línea del añadirse que propone Polo. Pero su referencia e itinerario es muy distinto, pues no procede del abandono de la existencia como ser extramental, sino de la existencia como mi propio ser, que desespera o mengua en actuosidad. Dicho abandonarse no se refiere tampoco al abandono final, propio de la muerte corporal, sino al abandono coexistencial propio del hombre como espíritu en el tiempo, del abandono propio del armazón de la existencia del ser humano en el tiempo, la esperanza. Es decir, que ese salto trascendental no es en otros términos, sino en términos esperanzados, lo cual implica siempre un riesgo. Por eso he dicho antes que no es una conquista definitiva, sino creciente. Por eso, la propuesta de abandonar la propia existencia en espera del añadir originario o un ser trascendente que la acepte como don y la renueve en el ser dándole su propia intimidad, es un camino de vuelta al que me parece que Polo recorrió. Se abre paso así un juego, yo llamaría un juego trascendental, entre el añadirse del origen y el abandonarse de la persona humana, en que el origen dona su propio ser a la persona humana, renovándola íntimamente. Es decir, que en ese acto de suma libertad, de libertad trascendental, ya solo la capacidad de abandonarse y lanzarse en búsqueda implica una condición, implica que yo soy además de mí mismo, de una existencia abandonada, porque soy capaz de buscar, es decir, de abrirme a una realidad que aún no tengo, y ese desaferrarme de mí mismo se puede descubrir como un don, porque esa capacidad es una capacidad que me sobrepasa. El ser capaz de desaferrarme de la propia existencia es una capacidad trascendental. De tal modo que implica la interferencia, la acción, la actividad de un ser trascendente, y esa actividad no puede ser más que donal, porque no es necesaria. La trascendencia no tendría por qué tener necesidad de dejar que me abra ella, sino que si soy capaz de abrirme, eso se descubre como don. Y al descubrirme yo como don, no como don,
sino como don, justo lo contrario, como don, es decir, descubro esa libertad trascendental como un don porque yo no soy el origen de ella, entonces tiene una condición donal. Al descubrir esa condición donal, entonces me abro a un ser que entra en juego conmigo. Es decir, que el don tiene un donante y tendrá que tener alguien que lo acepte, también trascendente. Porque si su origen es trascendente, su destinatario tendrá que ser también trascendente. Lo cual es la actividad propia de la búsqueda. O dicho de otro modo, la transformación de la pregunta por el quién como un enigma que desespera, porque es enigmática, no puedo responder esa pregunta, a esa pregunta como misterio. Es decir, como introducción, el enigma, claro, el problema no está resuelto, como es obvio, sino que está en esperanza de resolverse, se está resolviendo, la propia libertad se está poniendo en juego. Y eso ya implica no solo un carácter dual del hombre que coexiste, sino que implica lo que yo llamo una llamada a ser triádico. Porque la comprensión de mi ser como don terminó siendo un asunto central de mi tesis doctoral. De tal modo que me parece que desde este descubrimiento de la donalidad del hombre cabe un paralelo, que es un asunto que le interesa mucho a Blanca, un paralelo que explique las relaciones interpersonales humanas a la luz de ese ser trascendente que es triádico. Y eso es lo que he propuesto en un articulito que se llama La teoría axiomática de los juegos donales. Si que eso a la gente que le interesa se lo mandamos, ¿no? Bueno, si hace falta. Con eso daría por terminado y perdón por lo extenso y también por los saltos. Has abarcado mucho. O sea que nos hemos quedado con ganas de cada punto, por lo menos de los últimos que son los más importantes. Pero como luego tenemos 2 horas por la tarde... el límite se nos... por más que pretendemos abandonarlo, aquí nos atrapa. El límite nos atrapa. Pues muchas gracias por la paciencia. Has abierto muchas perspectivas y en lo de la demás lo tienes que decir porque creo que la demás tiene bastantes... Como eso ya está expuesto por Polo, pues se puede obviar al que quiera... Sí, además de lo que hay, o sea, hay que superar, hay lo que hay, ¿no? Hay que superar al hombre como esencia. Eso, pero es que luego yo creo que el además es además que eso, porque la coexistencia es además con otro, ¿no? Así es. El además y ese otro no es uno, o no puede ser, si se descubre como don, solo uno. O sea, que tú el origen lo ves no solo individual, sino que si da... Ya no por el origen, sino por la destinación. Al descubrirme como don, descubro ya un Dios que es otro. Hay que verlo más despacio eso. O sea, al descubrirte tú como don, descubres que el que te ha dado a ti el don... Que la trascendencia no es solitaria. Uno, sino que es... Más que no es uno, diría no es solitaria. No es solitario. Que además de dar... Para no meterme en... más. Si yo soy don, hay un donante y un aceptante. Esto es lo único que se descubre. Donante, aceptante. O dar, aceptar, si yo soy don. Sí. Es lo único que se descubre. Sí. Se descubren actuosidades. Punto. Riqueza. Vale, actuosidades. Sí. Porque yo entendería la soledad como carencia. Bueno, esta tarde se mascará la tragedia. Porque aquí hay mucha tela que cortar. Mucha tela. No, pero no te distraigas. Acá con Jesús